Hilft sich der Helm, ob sich der Zauber auch zeigt. Bueno, entonces vamos a trabajar acá la segunda parte de la diplomacia de las cañoneras. Bueno, entonces empezamos, o sea, yo les voy a traer esta parte. Dijimos que Alberic de Wagner, en el oro del Rin, que Alberic era el oro judío. Ahora, una de las características de los nivelungos que trae muy acertadamente Wagner, y yo creo que se adelantó a su tiempo, es que los nivelungos, yo creo que él estaba hablando de la banca judía. Una de las cosas que tiene la banca judía es que no se dejan ver, o sea, y el estado profundo. Eh, una de las cosas que ellos tienen es que no se dejan ver. Por ejemplo, hoy los bancos de inversión, BlackRock, Vanguard y State Street, dominan toda la economía del mundo y nadie sabe quiénes son. O sea, se sabe del grupo, pero no se sabe de las personas, quiénes son. Eh, y están en todas partes. Entonces, una de las cosas que señala Alberic es cómo, que señala Wagner en Alberic, es como una de las cosas que buscan los nivelungos es que nadie los vea. Y él lo dice, y Alberic lo dice, es una invisibilidad para dominar, para aplastar. Die Blumen allzeit leucht und aldrich, überall weiten euch zu bewappen. Und Rast ist euch zerrotten, ihn muss der schaffen und nicht ihn schauen. eh, para castigar a otros. Entonces, eso, digamos, que yo creo que él se adelantó. Hubo muchos otros que han hablado de lo mismo. Por ejemplo, Foucault, cuando habla del panóptico, en Vigilar y Castigar, como un vigilante, un solo vigilante, domina, como muchas instituciones y las cárceles y muchas veces los colegios están hechas como un panóptico, porque es como el ideal de una sociedad donde un solo carcelero puede vigilar todo, eh, vigilar y controlar todo. Eso, por ejemplo, lo trae Foucault como el ideal de la sociedad tenía que ver con, con la necesidad que había dentro de un modelo de liberalismo de vigilar y controlar. Pero también lo trae George Orwell en el Big Brother o en el Gran Hermano o en el Hermano Mayor, eh, eh, en la novela 1984 de George Orwell, donde el Gran Hermano es el personaje principal de la obra. Más o menos eso, es el que vigila, el que sabe todo lo que pasa en todas partes. O sea, como un modelo de sociedad que para George Orwell era como la sociedad del futuro, donde todos íbamos a estar vigilados y controlados también. Entonces, fíjense cómo eso mismo lo trae, lo trae Wagner aquí en Alberic. Hört ihn ernaht, Blumen A mí eso me impresionó cuando lo vi por primera vez, porque era eso, ¿cierto? Era cómo Wagner se adelantaba a muchas cosas, o sea, él con su ojo de revolucionario, digo yo, él podía ver todas las características de esta gente que además se repiten a lo largo de la historia. O sea, son como cosas que ellos siempre van a tener y que se van a repetir a lo largo de la historia. Entonces, lo interesante es esta metáfora, digamos, que trae como característica los nivelungos que trae Wagner. Ahora, hoy Palantir
cumple esa función. Hoy Palantir, en la medida en que es un gran monstruo que controla todas las comunicaciones, convierte en cierta forma en un panóptico y de hecho ellos colaboran en todas las guerras y le dicen a la gente que está en la guerra dónde tienen que bombardear. Le dicen, por ejemplo, a Israel dónde tenían que bombardear en Palestina. Qué horror, para matar niñitos y mujeres indefensas. Pero eso es lo que trae, eso me parece muy interesante en Wagner. Bueno, porque a mí me parece, porque yo estoy citando, otra vez les cuento que yo estoy citando las óperas tanto de Wagner como de Arrigo Boito y probablemente voy a citar otras, eh, porque yo creo que en el siglo XIX, principios del siglo XX, había una preocupación por entender el capital financiero, toda esta gente que tenía que ver con el capital financiero. Entonces, yo por eso estoy tomando, a mí el que más me parece genial es Wagner, porque Wagner los representa a través de los nivelungos. Yo creo que los nivelungos son de la banca judía, es el cartel financiero. Ahora, una de las cosas que tuvo este periodo, el periodo del capitalismo corporativo financiero en Estados Unidos, es que los líderes de la economía de Estados Unidos en aquel entonces eran sobre todo los bancos de inversión. Los bancos de inversión, ¿qué eran? Eran como al mismo tiempo como Fondo Monetario Internacional y Banco Central. Entonces ellos le prestaban al Estado, pero al mismo tiempo también le prestaban a la gente y prestaban a los países. Por ejemplo, a República Dominicana les hicieron un préstamo cuyos bonos fueron emitidos por Kulow and Company. Entonces, ¿ellos qué hacían con esos bonos? Endeudaban a los países y esos bonos de deuda los vendían en el mercado. Incluso los vendían varias veces hasta que ya el mercado no los quisiera más, hasta que el mercado los absorbiera. Pero el negocio no era emitir esos bonos de deuda, sino que el negocio era dejar de pagar esos bonos. Ahí se generaban las quiebras y ellos ganaban mucho, porque inclusive como ellos sabían cuándo iban a dejar de pagar. Entonces, y así fue como se volvieron millonarios, ¿cierto? A costa del hambre de mucha gente. Pero miren, por ejemplo, lo que hicieron en República Dominicana. Se dice que República Dominicana fue también el laboratorio de la diplomacia del dólar. Y entonces, ¿qué hicieron en República Dominicana? Entonces, por aquí hay un párrafo que dice, la interferencia política y financiera estadounidense en Santo Domingo finalmente lideró una intervención armada. En abril de 1916, otra insurrección, había habido varias insurrecciones, tomó lugar en Santo Domingo y esta vez, el 4 de mayo de 1916, aterrizaron los marines estadounidenses. Los acorazados estadounidenses cautelosamente por las carreteras de la ciudad de Santo Domingo, descomunalmente armados con armas de largo y mediano alcance, entraron al territorio dominicano. Bueno, el 29 de noviembre de 1916 había un embajador estadounidense en Santo Domingo, pero sus deberes eran nominales, porque el régimen militar debía durar hasta que Santo Domingo estuviera dispuesto a firmar un tratado propuesto, permitiendo así que Estados Unidos hiciera legalmente lo que había estado haciendo por la fuerza. Ellos establecían por la fuerza una cosa, pero después el país tenía que firmar. ¿Y por qué? Porque si no, entonces en el Congreso de Estados Unidos los iban a acusar de las maniobras fraudulentas que estaban haciendo en Santo Domingo. Porque todo esto se, 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 se denunció en el Congreso de Estados Unidos. Y yo estoy citando, para hacer todo esto, estoy citando el libro
de unos revolucionarios, incluso hay una película que se llama Red, que tiene que ver con estos revolucionarios que no estaban de acuerdo con lo que estaban haciendo. Era gente, digamos, de izquierda, lo que dicen hoy de izquierda en Estados Unidos, y ellos aterrorizados hicieron un libro que se llama La diplomacia del dólar. Ese libro lo tradujeron en español, pero la traducción es horrible. Es mejor que lo consigan en inglés y ustedes mismos hagan la traducción, porque esa traducción es muy mala. Entonces uno ahí no entiende lo que pasó realmente. Entonces dice, como resultado de la ocupación estadounidense, el tesoro del gobierno fue atrapado. El gobierno, o sea, se roba, como hoy. Cuando en Bolivia entró y Ibáñez era que se llamaba la golpista, sacaron carros y carros y carros con el oro de Bolivia. Y ellos, ¿qué hicieron, por ejemplo, en la Argentina? Se robaron el oro de la Argentina. O sea, eso lo están haciendo ahora, a partir de las crisis de las guerras. Dice, el Congreso Nacional revocado, dice, como resultado de la ocupación estadounidense, el tesoro del gobierno fue atrapado. O sea, se robaron el oro. El gobierno dominicano fue expulsado, el Congreso Nacional revocado, las elecciones fueron prohibidas, extendieron por todo el país militares de infantes de marina estadounidenses que tenían autoridad ilimitada sobre los naturales, sobre los dominicanos. Las reuniones públicas no fueron permitidas. Esto lo hizo directamente Estados Unidos en República Dominicana. Hoy República Dominicana, eso es supremamente doloroso. La gente en República, todas las playas de República Dominicana son privadas. Los dominicanos no pueden ir a la playa. Esas son cosas que pasan, por ejemplo, todavía hoy en el Caribe. Dice, las bombas destructivas cayeron de los aeroplanos sobre ciudades y aldeas. En cada lugar buscaron armas, armamentos, implementos. Los hogares fueron quemados, mataron a los naturales, se cometieron muchas crueldades y torturas y los horribles campos de concentración del carnicero de Beller fueron establecidos. Como un paréntesis, Valentino Baylor y Nicolau, primer duque de Rubí y primer marqués de Tenerife, militar español que estableció campos de concentración en Cuba. Los cubanos rurales tenían 8 días para trasladarse a campos de concentración en ciudades fortificadas y todos los que no lo hicieran deberían recibir disparos. Eso pasó en una guerra civil en Cuba, creo que en 1896. Represiones y opresiones siguieron en sucesión. Cuando aparecieron las protestas, multaron de forma humillante y también fueron encarcelados los que protestaban. Y cuando apareció la resistencia o la defensa, las balas y las bayonetas fueron utilizadas. La crítica de los actos del gobierno militar no fue permitida y los que violaron la orden fueron seriamente castigados con el encarcelamiento y multas. Y el dinero así concebido ha sido gastado impunemente sin ninguna consulta. Por 5 años esta política de suspensión, represión, opresión y mala administración fue continuada. Imagínense, a esto se está refiriendo Nicolai Patrushev como la diplomacia de las cañoneras. Pero si a ustedes hasta aquí les ha parecido horrible, espérense lo que empieza a pasar. En Haití, todo esto lo hicieron en el Caribe, todo esto. Mire, aquí yo tengo la lista, por ejemplo, todos los gobernadores militares de Estados Unidos por año en República Dominicana, que fueron gobernador tras gobernador, todos. Y eso se dice, y por eso se dice que República Dominicana fue el laboratorio de la diplomacia del dólar. Así como hoy Argentina es el laboratorio de lo que quieren hacer en toda América Latina. Ojo que por eso es que esta historia no se conoce. Por eso es que yo me asusté cuando Nicolás Patrushev dijo en la diplomacia de las cañoneras y nadie entendió. Yo me asusté, pues, o sea, hay gente todavía y hay mucha gente que todavía no entiende y no sabe qué fue lo que realmente pasó.
Esa historia sí la traigo yo muy bien en mi tesis de doctorado que está gratuitamente en internet. Ustedes ponen Patricia García Cauce, la bandera siga al mercado, así se llama. Y ahí mismo les aparece la tesis. Entonces ahí pueden ver todo lo que pasó con la diplomacia del dólar. Y eso hay que saberlo, hay que entenderlo, porque eso lo pueden volver a repetir o lo quieren volver a repetir. Bueno, entonces en Haití, claro, Haití todavía está terriblemente sometida. Es un pesar. Ahora miren esto que pasó en Haití. 2 días, bueno, 2 días después de un presidente que se llamaba Darty Guenawe, Robert Bills Davis, el encargado de los negocios estadounidenses en Puerto Príncipe, sometió al nuevo gobierno haitiano a un borrador de un tratado acompañado por un memorando. Eso lo pueden leer. Pero el pueblo haitiano estaba más dispuesto que antes a dar su vida por una república independiente. El Departamento de Estado parecía estar enterado de esto y entonces, para asegurar que el gobierno haitiano aceptara el tratado, se le ordenó al almirante Caperton que se adueñara de 10 casas de aduanas. El almirante entendió el significado completo de esta orden. El 19 de agosto mandó un cable a Washington. Bueno, entonces, entre el 21 de agosto y el 2 de septiembre, las fuerzas estadounidenses asumieron el control de las casas de aduanas. En los 10 primeros puertos principales y el control de las casas de aduanas en los 10 puertos principales de Haití por varios meses. Los oficiales navales estadounidenses recogieron todos los impuestos de aduana e hicieron todos los desembolsos, o sea, se robaron todo eso. Bueno, pero entonces, por ejemplo, eso fue una de las cosas que hicieron. Eso, la película es todavía peor. Pero miren como, por ejemplo, como lo que hicieron aquí. Bueno, entonces, cada vez que los haitianos se resistían, digamos que la ocupación militar hacía cosas que eran todavía peores. Entonces, por ejemplo, eh, se inventaron vea, yo les voy a leer esto que es horrible. Si hasta aquí es escandalosa la historia haitiana de saqueo y violación abusiva de la soberanía, nada se compara con la brutalidad de la ocupación militar. Durante las audiencias en el Senado estadounidense se hicieron cargos sobre la brutalidad contra la ocupación estadounidense en Haití. Entonces, yo cito, hay un libro que se encuentra en internet, inclusive aquí se los pongo, dice, el trabajo de construir una carretera desde Puerto Príncipe hasta Cabo Haitiano estuvo a cargo de un oficial de los infantes de Marina, quien sobresalió siempre por sus métodos rudos. Él descubrió la obsoleta ley haitiana de carreteras Corbet, que decidió forzar con la más moderna y eficiente marina. La ley de carreteras o Corbet consistía en que cada ciudadano debía trabajar algunos días en los caminos públicos para mantenerlos. De no ser así, pagaría cierta suma de dinero, pero la brutalidad no tuvo límites. La ocupación atrapó hombres doquiera que los encontraba. No había haitiano sano y seguro que se asemejaron considerablemente a los allanamientos en las casas de esclavos africanos del siglo XIX. Era esclavitud, aunque temporal, de día o de noche, en el seno de sus familias, en sus pequeñas granjas, o mientras que penosa y pacíficamente caminaban por los caminos del país,
fueron atrapados y llevados a trabajo forzado por meses en secciones lejanas del país. Golpearon a los que protestaron o se opusieron a la sumisión. A los que procuraban escapar se los mataban. El Departamento de Estado se aprovechó de un brote revolucionario en la provincia del norte para proponer al presidente Zamora y mantenerlo en el poder con la condición de que firmara un convenio en el que las casas de aduanas pasaban a manos del control estadounidense. El presidente lo rechazó porque esto comprometía la independencia de Haití. Zamora dimitió y más tarde fue encarcelado. El 10 de diciembre, el embajador de Estados Unidos en Haití le presentó formalmente una oferta militar al presidente elegido y la oferta fue negada otra vez. Entonces, mire lo que hace. Un contingente de infantes de Marina de Estados Unidos aterrizó una semana más adelante en Puerto Príncipe. Avanzó hacia las cajas fuertes del National Bank de Haití y en plena luz del día agarró los dólares y los llevó a bordo del buque cañonero Machías. El dinero fue transportado a Nueva York y depositado en las cajas del National City Bank. Este dinero era propiedad del gobierno haitiano y había sido depositado para amortizar el papel moneda. Haití inmediatamente protestó contra este robo como una infame violación de su soberanía y de sus derechos de propiedad y solicitó una explicación por parte de Estados Unidos. Ninguna explicación fue dada nunca. Literalmente se robaron el dinero y nunca lo devolvieron. Ahora, miren esta fotografía de un estadounidense que se toma fotos con todos los haitianos que había matado. Bueno, más o menos Palestina hoy. Pero curiosamente, cuando uno se asoma, yo me asomé a ver las tasas de suicidio de esa época y son muy altas. O sea que los soldados llegaban allá, hacían todas las atrocidades que les mandaban a hacer los banqueros y después llegaban a la casa y se pegaron un tiro. Entonces esas son las cosas, digamos, que han sido siempre iguales y que van a ir apareciendo siempre y recurrentemente cuando uno estudia la historia del Estado profundo y toda esa conformación de toda esa arquitectura que ellos hicieron. Bueno, en todo caso, esas eran las cosas que ellos hacían en la diplomacia de las cañoneras. Así fue como sometieron al pueblo haitiano. Y se puede decir que el Haití no ha podido salir de ahí y hoy está con la bota de los Clinton. Hoy ellos pasan por distintas, digamos, opresiones o dominios. Y parece que hoy los que tienen dominio sobre Haití son los Clinton. Pero fíjense cómo esto pasó y si nosotros no entendemos esa historia, no la van a repetir 1000 veces. En Colombia nos quieren poner una cosa que es peor que Machado en Cuba, que es, Abelardo Vélez Priella. Es todavía más desalmado. eh, no, es un mafioso europeo. Ahora, ¿ustedes creen que esto lo hicieron en esa época y eso ya pasó? No. Ellos se vienen, ellos se vienen robando sistemáticamente el dinero de las cajas fuertes, el dinero depositado en las cajas fuertes. Ese siempre es un botín. Ahora en la Argentina se lo robaron. Como yo les decía, cuando el golpe militar en Bolivia, que sacan a, que sacan a Evo del poder, la golpista se llevaban carros y carros, sacaban carros y carros con el oro del Banco Central. O sea, ese es un botín. Ellos van por el oro de todos los bancos centrales. Para eso es que quieren ellos que los bancos centrales tengan reservas de oro en el banco. Yo no sé si es necesario, yo no sé si es necesario que los países
tengan reservas de oro. ¿Por qué? Porque Franklin Delano Roosevelt, por ejemplo, cuando la Gran Depresión que hizo, sacó todo el oro del banco y lo puso a disposición de los trabajadores y de acabar con el desempleo. Entonces, no sé si eso sea tan sano. No, habría que revisar. De todas maneras, hay muchos países que tienen sus reservas de oro. Y ese es un botín. Otro botín son las pensiones, como yo les dije ahora. Entonces, eso es lo que siempre han hecho y esa es la diplomacia, la famosa diplomacia de las cañoneras. También yo traigo un ejemplo en mi tesis de lo que hicieron con Nicaragua, pero obviamente también hubo movimientos de resistencia muy importantes en esa época. Por ejemplo, ahí empezó, ahí salió como revolucionario el fundador del Partido Comunista en Cuba. También, o sea, también hubo movimientos de resistencia muy importantes, por ejemplo en Nicaragua, Sandino, que Sandino todavía es un héroe y es un héroe revolucionario que todavía es muy importante para Nicaragua. Ahora, el tema hoy es que si ellos van a volver a desempolvar, digamos, esta estrategia, en realidad siempre la han hecho, y si ahora la quieren volver a poner porque quieren, digamos, ponernos a pagar las deudas de estas dos guerras que perdieron estrepitosamente, porque si nos hicieron pagar las guerras que ganaron, imagínense estas que perdieron, con el agravante de que ya vienen más deshumanizados todavía a partir de Palestina y a partir de todas las atrocidades que hoy cometen sistemáticamente en todas las guerras. O sea que hoy va a ser peor. Hoy, ellos están hoy todavía, son todavía más sádicos. Es una cultura todavía más sádica que la cultura que durante la diplomacia de las cañoneras. Überall weiten nur Häuser der Waffen. Du und Rast ist Gott zerrotten. Ihn muss der schaffen, wo nicht ihn schaut.